You look familiar, but... Como debes saber, he colocado este juego para aperturar la lista, porque es parte de la saga de Resident Evil, creado también por Capcom Corporation, y distribuido por Eidos Interactive. Otro dato importante que quizás no sabías, es que el detective Art Thompson, personaje principal de este juego, llega a esta isla, enviado a una misión, por petición de su amigo y colega el mismísimo Leon Kennedy, protagonista de la segunda y la cuarta entrega. Conocido internacionalmente como Resident Evil Survivor. Es un videojuego publicado por Capcom para PlayStation. Es un juego de acción en primera persona basado en el universo de Resident Evil. Resident Evil Survivor tiene los mismos aspectos típicos de la saga. La mayor parte de los enemigos son reflejos de otros ya vistos en títulos anteriores, como los zombies, Likers, Hunters, Evil, Cerberus o perros infectados. También nos encontraremos con insectos infectados, y una variedad de armas, escopeta, lanzagranadas, con varios tipos de cartuchos, Magnum y hasta el lanzamisiles ilimitado. Como es costumbre, este último es recompensa al finalizar el juego con ciertos requisitos. No te pierdas de esta entrega que forma parte de una historia alternativa en la franquicia Resident Evil. Resident Evil Survivor. Resident Evil 2. Es un videojuego de Survivor Horror, desarrollado por Capcom y lanzado para PlayStation. Es la segunda entrega en la serie de videojuegos Resident Evil. La trama tiene lugar 2 meses después de los acontecimientos del primer juego. Transcurre en Raccoon City, una ciudad estadounidense cuya población en su mayoría ha sido transformada en zombie por el virus T, un arma biológica desarrollada por la compañía Umbrella. Mientras huyen de la ciudad, el oficial Leon Kennedy y la estudiante universitaria Claire Redfield se encuentran con otros supervivientes y descubren que Umbrella trata de apoderarse de una muestra del nuevo virus, para continuar con sus experimentos biológicos en seres humanos. Resident Evil 2 cuenta con 2 personajes principales diferentes a los del primer juego. Leon Kennedy, un policía en su primer día de servicio en Raccoon City, y Claire Redfield, una estudiante universitaria que llega a la ciudad con el propósito de encontrar a su desaparecido hermano, Chris Redfield, quien es uno de los participantes de los sucesos del primer juego. Aunque en esta entrega, Leon y Claire se llegan a conocer desde el principio de la trama, durante la mayor parte del juego, cada uno va por su propio rumbo buscando otros supervivientes. Resident Evil 2 se convirtió rápidamente en el videojuego más vendido en Estados Unidos durante su lanzamiento. A una semana de su lanzamiento, se vendieron 380.000 unidades y recaudó $19 millones, superando así los ingresos de casi todas las películas del momento y rompiendo los récords de ventas. Un importante juego que ya podemos tener en nuestros dispositivos Android. Wait, don't shoot. Get down. En esta entrega veremos a una joven Claire, iniciando toda una aventura de sobrevivencia en el mundo de Resident Evil, al lado de Leon, personaje principal también de la cuarta entrega. El imperdible, Resident Evil 2. Para mí, uno de los más importantes capítulos de la saga. La entrega, precedida por Resident Evil 2, es el tercer título de la franquicia. Capcom la lanzó principalmente para PlayStation. Resident Evil 3, Nemesis. La historia se divide en 2 mitades. La primera discurre durante las primeras horas del brote del virus T en Raccoon City, situándose 24 horas antes de los acontecimientos ocurridos en Resident Evil 2. Y la última toma lugar 2 días después de dichos sucesos. La protagonista, Jill Valentine, quien sobrevivió al desastre viral de la mansión Spencer de la primera entrega, deberá escapar de la ciudad antes de que el gobierno de los Estados Unidos decida eliminarla junto con la población infectada, por medio de un misil nuclear. Pero lo que no sabe, es que la corporación Umbrella ha creado un arma biológica, programada especialmente para eliminar a todos los miembros restantes de la unidad especial denominada STARS. El proyecto Nemesis.
Jill deberá sobrevivir a los peligros que la acechan en su próximo escape. Al igual que en otras ediciones de la serie, el videojuego es de acción-aventura del estilo Survivor Horror. El ambiente cerrado y lineal se sigue manteniendo al igual que los otros títulos de la franquicia. Debido a que cada escenario está ubicado en Raccoon City, lugar donde el virus comienza a expandirse. Con más de 3,7 millones de copias a nivel mundial, está coronado como la quinta entrega más vendida de la franquicia. Resident Evil 3. Nemesis. Remasterizado y actualizado. Uno de los juegos más buscados en Android. Teniendo a Leon nuevamente como protagonista, Resident Evil 4 Mobile Edition. Es un videojuego desarrollado por Capcom y Mascot Capsule. Creado específicamente en el campo de los dispositivos móviles, el cual fue desarrollado debido al gran éxito de Resident Evil 4 en las consolas de sobremesa. El juego es una recreación del original Resident Evil 4 con la diferencia de que este se desarrolla a través de 22 niveles, los cuales son las partes más importantes de toda la historia. Esta versión, al igual que la original, incluye dos modos para jugar: el modo historia, en el cual se desarrollan las partes más importantes de la trama en el transcurso de 22 etapas. El segundo modo de juego es el modo mercenarios, en el cual se desarrollan diferentes retos a través de distintos escenarios, con el fin de obtener recompensas en forma de dinero, una de las mejores entregas de Resident Evil 4. Y para terminar esta lista, Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Resident Evil, Código Verónica. Es la cuarta entrega de la serie de videojuegos Resident Evil del género Survivor Horror, desarrollada por la compañía Capcom, para las consolas de sexta generación, Dreamcast, PlayStation 2 y GameCube. Teniendo a Claire como protagonista, Código Verónica fue el primer juego en la serie hecho para la sexta generación de consolas, siendo la secuela argumental de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, y la precuela a los eventos de Resident Evil 4. La aventura se juega alternando entre secciones controladas por Claire Redfield, Steve Burns y Cherry Redfield. El juego se ubica en la isla Rockford y la Antártida. Una de las mejores secuelas cargadas de acción de la saga y que ya podemos jugar en dispositivos móviles. Don't move. Si alguna vez quieres jugar Resident Evil 6 o 7, deberás haber jugado estos importantes juegos de la saga Resident. Si te ha gustado el video, no olvides dar like y recomendarlo a tus amigos. Te dejo el link en la descripción para que puedas jugarlos. La instalación la publicaré en Facebook. Así que no dejes de suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Esto es el sótano de Alicia. Sin más, me despido. Yo soy Alice. Hasta un próximo video.